pues se festeja un año más. Este, pero cuéntenos, vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Cómo fue esa primera entrevista con Sarmiento? ¿Cómo fue planificada? ¿Cómo fue producida? ¿Qué recuerdos tiene usted de aquel momento? Bueno, fue muy poco planeada la primera entrevista con Sarmiento hace 23 años porque el señor Ricardo Salinas me pidió apenas unos días antes que hiciera el programa. Estábamos en medio de la temporada electoral de 1997. Las elecciones iban a ser el mes de julio y me dijo el señor Salinas: Sergio, prepárate un programa de entrevistas a fondo. Ya no quiero escuchar nada más a pequeños sonidos de 10, 15 segundos de los candidatos. Quiero entrevistas a fondo y quiero que la empecemos ya. Entonces me lo dijo, creo que un jueves, un viernes, y al lunes ya teníamos que estar, el lunes siguiente ya teníamos que estar al aire. Y me dijo: condúcela tú, no tiene caso que busques un conductor porque nada más va a durar la temporada electoral. Ya después de las elecciones ya vamos a eliminar el programa. Y por eso pues no hubo oportunidad de prepararlo todo, más bien empezamos a improvisar. Los primeros programas se hacían en vivo a las 7:30 de la mañana, y la verdad es que así empezamos con programas eh, que, que no tuvimos oportunidad de preparar, sino que simple y sencillamente se hacían. Okay. ¿Quién fue ese primer personaje? El primer personaje fue José Woldenberg. En esos momentos era el presidente del Instituto Federal Electoral. Pensamos que era muy importante empezar pues, con quien iba a ser el árbitro del cotejo electoral de 1997, y un hombre, me parece, muy respetado en el medio político, José Woldenberg. Él fue el primer entrevistado. El segundo fue Diego Fernández de Ceballos, quien era un personaje muy controvertido, miembro de la oposición. Eran tiempos en que gobernaba el PRI, y era un personaje incómodo para mucha gente dentro del gobierno. Había sido candidato presidencial en 1994 por el PAN. No causó mucho regocijo esta decisión, pero el segundo personaje fue Diego Fernández de Ceballos. Okay. ¿Cuál cree usted que ha sido el diferenciador para tantos años de la entrevista con Sarmiento? Yo creo que lo que ha diferenciado a la entrevista con Sarmiento en un principio, que eso fue lo más importante, era que entrevistábamos tanto a personas dentro del gobierno, a candidatos del partido oficial, como también entrevistábamos a personas de la oposición. Incluso mucha gente que en esos tiempos supuestamente no se debía entrevistar. Fuimos de los primeros en entrevistar, yo, si no los primeros en entrevistar en Televisión Nacional, a Andrés Manuel López Obrador, cuando era un personaje incómodo para muchísima gente, pero siempre desde el principio, y ese era el mandato clarísimo que yo tenía del presidente de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas. El mandato que yo tenía era entrevistar a todos. La idea es que no íbamos a hacer a nadie aparte, sino que iba a ser un programa realmente abierto a los cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad mexicana. Y dígame usted, ¿qué es lo que más ha disfrutado a lo largo de estos 23 años de la entrevista con Sarmiento? Mire, para mí es como ha sido como un gran curso universitario en que he tenido a los mejores maestros del mundo. Un curso en el que para teoría política he podido hablar con Giovanni Sartori, para temas literarios con Carlos Fuentes, con Mario Vargas Llosa, con Vicente Fox, con Felipe Calderón. Cuando he querido hablar de arte, pues he conversado también con los mejores artistas, con Sebastián, el escultor, por ejemplo. Yo estoy muy orgulloso porque me ha permitido tener algunas conversaciones muy entrañables con algunos de los personajes más importantes, principalmente de México, pero también de otros países del mundo. ¿Cómo prepara usted una entrevista y cuáles son los puntos clave para realizarla? Lo primero que hago es saber quién es el personaje. Preparo una pequeña lista, que le digo las preguntas. En realidad nunca las uso porque no las veo. Ya con el simple hecho de preparar, de saber si estás entrevistando a un autor, cuáles son sus obras, cuáles son sus principales preocupaciones, eso es lo que tienes que hacer. Creo que en estos tiempos no debemos olvidar que una buena entrevista debe estar bien preparada. El entrevistador debe
debe conocer al entrevistado, debe saber cuáles son aquellos puntos que lo hacen importante para que no se quede esto en un simple intercambio de banalidades, como a veces suele ocurrir con las entrevistas. Lo más importante es prepararse bien para la entrevista. Oiga, y entre 3,000 personajes es prácticamente imposible elegir a los que más ha disfrutado entrevistar, pero a lo mejor que nos pueda compartir 3 que lo han marcado y por qué. Bueno, a ver, personajes que me han dejado marcados. Yo recuerdo mucho al Dalai Lama, en parte quizás por la importancia que tiene desde el punto de vista religioso, en parte porque me acuerdo una de sus afirmaciones fue que no hay que ser budista, que no hay que ser nada. Me dice, si alguien es católico y sigue las reglas de respeto a la naturaleza, a la vida humana, pues es alguien, yo le tengo todo respeto. Me pareció una posición muy abierta en materia religiosa. En materia musical, me tocó entrevistar en alguna ocasión, lo he hecho 2 veces a Joan Manuel Serrat, y lo que aprendí de él fue que las personas realmente importantes son afables, no se dan aires de grandeza. Me ha tocado entrevistar a otros cantantes y músicos, prefiero omitir sus nombres, que realmente son pues muy pagados de sí mismos. En cambio, muy amables personajes que no tienen ningún problema de conversar abiertamente contigo. De manera que también Joan Manuel Serrat es uno de ellos. Mucho me gustaron las conversaciones que fueron varias con Giovanni Sartori, uno de los filósofos que yo más respeto, también con Fernando Sabater en varias ocasiones, un filósofo que respeto y entre los escritores, bueno, creo que tanto Carlos Fuentes como Mario Vargas Llosa se hicieron amigos míos en buena medida por estas entrevistas que tuvimos. Aquellas entrevistas que usted no disfruta tanto podrían ser de, como usted lo menciona, de famosos que a lo mejor son difíciles en sí, o cuál es la entrevista que no disfruta tanto. Bueno, a mí me pasó una entrevista con alguien a quien yo apreciaba mucho, era Emilio Chuaifet, era secretario de Gobernación. Llegué a hacerle la entrevista, hice la primera pregunta y empezó a soltarse un discurso claramente preparado que se traía de memoria y no me dejó hacer repreguntas, no me dejó entrevistarlo. Para mí fue la entrevista más molesta porque la idea de una entrevista es que se tenga una conversación en que alguien haga las preguntas, que alguien responda, pero no en que alguien llegue con un discurso memorizado. La verdad me parece, la peor de las entrevistas. ¿Okay? Y con 50 años de trayectoria prácticamente, ¿usted todavía siente nervios a la entrevista de algún personaje o ya lo tiene esto más que dominado? No, la verdad es que no siento nervios, al contrario, siempre siento la presión de hacer bien el trabajo, de estar bien preparado, de ver que el audio esté bien, la iluminación esté bien. Muchas veces entrevistamos en el estudio y las condiciones están todas arregladas por profesionales, pero a veces hemos entrevistado o he entrevistado a gente en bares, en restaurantes, en oficinas privadas. Recuerdo a Felipe Calderón cuando era secretario de Energía de Vicente Fox. eh, de hecho, tuve que entrevistarlo en un bar en Davos, en Suiza, durante el Foro Económico Mundial, y había un ruido espantoso allí en torno a nosotros. Yo pensé que la entrevista no iba a funcionar, que no lo íbamos a poder usar, y a final de cuentas el equipo de producción era muy bueno, logró que se oyera bien la voz de Felipe Calderón, pues fue una entrevista que sacamos al aire y de hecho generó buen rating, quizás porque parecía interesante ver al secretario de Energía en ese momento, futuro presidente de la República, siendo entrevistado en medio de un bar. ¿Okay? ¿Y ha sido usted de repente, a lo mejor ha recibido amenazas o para impedir seguir realizando su profesión? En mi vida, yo creo que cualquier periodista que sobre todo haga entrevistas políticas o haga trabajo político, ya sea entrevistas o mi trabajo también como opinador profesional, como periodista de opinión, la verdad es que las amenazas son normales y sobre todo ahora en los tiempos de las redes sociales, la cantidad de veces que alguien en redes sociales me ha amenazado, me ha insultado, pues son enormes. Yo la verdad es que no me preocupo demasiado. Veo que en redes sociales hay grupos de personas que se dedican a golpear, que se dedican a insultar y que se dedican a amenazar. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando alguien amenaza, en realidad no tiene ninguna intención
de llevar a cabo su amenaza. Entonces yo ni me preocupo demasiado, simple y sencillamente no les hago caso y sigo adelante. Nunca he presentado una denuncia, pero sí he tenido varias amenazas en que me dicen que van a ir contra mí, contra mi familia, y yo siempre he pensado que no son reales. ¿Ha habido historias en las que usted se ha involucrado fuera de, si sabe de alguna historia de alguna persona que la ha conmovido muchísimo y que usted ha querido ayudar? ¿O cómo no Sí. hacerlo? Bueno, me pasó, por ejemplo, en el caso de Paola Durante. Ella fue detenida presuntamente por el homicidio de Paco Stanley en 1997. Y yo en un principio no le presté mucha atención a su caso, en parte porque sentía yo que como ella había estado en TV Azteca y TV Azteca la defendía y Paco Stanley había sido asesinado estando en TV Azteca, pues pensé que esto podía llevar a malas interpretaciones, pero una vez que leí un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Distrito Federal, sobre el tema de Paola, quedé convencido de que era inocente y de que había que apoyarla. De manera que empecé a hacer entrevistas con sus familiares, con gente que conocía el tema bastante a fondo, y a final de cuentas sí se logró que se le prestara atención al caso de Paola Durante y fue finalmente liberada por los jueces que determinaron que no había de hecho razones para haberla acusado. Fundamentalmente a ella la acusaron porque estaba en TV Azteca y porque TV Azteca había cuestionado a las autoridades del homicidio de Paco Stanley bueno, pues habían tratado de comprobar que alguien dentro de TV Azteca había mandado matar a Paco Stanley, pero fundamentalmente la acusación en contra de ella es que alguien había visto a una persona que se registró con otro nombre entrar a visitar a Paco Stanley y era rubia, y Paola Durante era rubia. En otras palabras, la acusaron por ser rubia, y esa era la única prueba que tenían. Todas las demás pruebas no funcionaban. Ella no podía haber ido a visitar a Paco Stanley en esa fecha, estaba haciendo otras cosas, no pudo haber estado involucrada en el homicidio porque había estado en otros lugares. En fin, era una simple acusación política y yo no conocía a Paola Durante, la conocí después del caso, pero ella ha escrito incluso un libro sobre este tema y sí me involucré emocionalmente porque llegué a estar absolutamente convencido de que era una mujer inocente que estaba en la cárcel por razones políticas. ¿Hasta dónde es correcto o ético dentro del periodismo relacionarse o tratar de ir más allá de buscar la nota? ¿Hasta qué límites tiene usted para involucrarse o no? A ver, yo procuro no involucrarme en la información que yo cubro, que además es de carácter político. Siempre, por ejemplo, he dicho que no acepto cargos políticos. Me han ofrecido ser embajador, ser funcionario público, nunca he aceptado cargos públicos. Estoy absolutamente convencido que o eres periodista, o eres diplomático, o eres miembro del servicio, del servicio civil de carrera o eres funcionario público o eres político de vocación. Yo no soy político de vocación, yo soy periodista y por lo tanto trato de mantener una distancia, pero en varias ocasiones sí me he involucrado sobre todo con casos de personas que han sido injustamente involucradas. Le he contado el caso de Paola Durante, en otros casos también me he involucrado en ese sentido, porque creo que es muy importante que los periodistas hagamos todo el esfuerzo que podamos para tratar de que no se cometan injusticias en el país. Completamente. Oiga, y este festejo va a ser completamente diferente, porque aquí en Azteca siempre su festejo es muy sonado, acuden muchísimas personas. ¿Cómo va a ser este festejo? De hecho, no vamos a tener festejo. Yo decidí que hacer un festejo por Zoom o algo así no tenía ningún sentido. Lo que vamos a hacer es simplemente, estamos celebrando con el equipo. Estoy felicitando pues, a toda la gente que participa, porque finalmente todo el mundo ve a quien sale en pantalla, pero tenemos una productora, Rosibelia Sánchez, que es de estas productoras de toda la vida aquí en TV Azteca, Olaya Sandoval, que es su segunda de a bordo, el equipo que participa, Berta Pantoja. Yo lo que quiero es simple y sencillamente que se sepa, aunque no tengamos un cóctel, y públicamente, bueno, preparé un pequeño video que he colocado en mis redes sociales y públicamente he ofrecido un agradecimiento a Ricardo Salinas,
Salinas y a TV Azteca por haberme permitido estar al aire durante 23 años. En estos momentos es el decano de los programas políticos en nuestro país y para mí es un orgullo que me haya tocado encabezarlo. Y fuera de aquí, fuera de la entrevista con Sarmiento, ¿cómo es esta mancuerna que usted ha logrado, que nos gusta muchísimo en radio, por ejemplo, con Lupita? Bueno, yo estoy muy feliz y usted se dará cuenta de que yo trabajo todo el tiempo, me gusta. Con radio hemos tenido un gran éxito con Lupita Juárez desde hace muchos años. Empezamos en 2005, si no mal recuerdo, estuvimos muchos años en Grupo Radio Centro, hasta que Grupo Radio Centro optó por buscar una orientación pues más política para sus programas, más de izquierda, más cercana al gobierno de la República. Entonces, pues salimos Lupita y yo de Radio Centro y hemos entrado al Heraldo Radio. Es interesante porque ahí hemos tenido que construir de cero. Grupo Radio Centro era el grupo más importante de radio fue durante mucho tiempo, y en cambio el Heraldo empezó con un periódico, después con radio, tiene televisión ahora también, están tratando de construir algo en un momento muy difícil. Y la verdad es que para mí haber regresado a radio con Guadalupe Juárez ha sido maravilloso, porque independientemente de que yo creo que somos buena mancuerna profesional, la verdad es que nos queremos mucho y esto se nota al aire, que tenemos muy buena relación. O sea que en eso estoy muy contento. Y bueno, pues es parte de lo que hago, porque pues además en ADN 40 estoy participando en República MX con Manuel López San Martín, y estoy además colaborando en Televisa en Tercer Grado. Mucha gente se sorprende de que pueda yo estar en Televisa y en TV Azteca, pero para mí ha sido un privilegio, y el que pues finalmente los directivos de las dos empresas hayan dicho, bueno, adelante, sí puede estar en las dos empresas. Ok, Sergio, y por último, compártanos cómo le gustaría ser recordado tanto en el plano periodístico como en el humano. Bueno, en el plano periodístico me gustaría ser recordado como alguien que hizo su trabajo con honestidad y con profesionalismo. Para mí eso es lo más importante. Y trato de hacerlo, por lo menos todos los días me esfuerzo para que todo mi trabajo escrito, mi trabajo en radio, mi trabajo en televisión, esté lo mejor hecho posible. Y a eso le dedico buena parte de mi esfuerzo. Y como ser humano, si al final del camino alguien puede decir, como decía Antonio Machado, el poeta que recogió estos poemas, los recogió Joan Manuel Serrat en su momento, pues con que digan al final que fui un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, para mí sería suficiente. Le agradecemos muchísimo, qué placer poder platicar con usted, de verdad, y muchas felicidades, que vengan muchos años más de la entrevista con Sarmiento. Muchas gracias a usted, fuerte abrazo. Igualmente, que esté muy bien.